Muy buenas noches, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos un miércoles más aquí en su programa Esta es Vida. Soy Gina Sarmiento y tenemos el día de hoy un tema increíble y además una profesional increíble que ha aceptado estar este día con nosotros. Ha hecho un espacio en su agenda para acompañarnos y es la doctora Cecilia Grados, médico neurólogo. Doctora. Muchas gracias, Gina. Muchas gracias por la invitación. Espero que esta charla sea de beneficio para la población en general. Se va a tratar de usar términos sencillos para que la población entienda y alcanzar y dar a conocer los síntomas para poder reconocer un ACV. Muchas gracias, doctora. Les comento que desde el primer momento que yo me contacto con la doctora, ella me dice sí. Y la verdad yo estoy muy agradecida porque eso demuestra la calidad de profesional de salud que es ella, ¿no? El querer inculcar en la población, enseñar, guiar sobre todo, ¿no? Entonces yo estoy, como le digo, doctora, y le reitero, muy agradecida. Y también, además de aceptar, me dijo, porque yo le di, doctora, ¿qué podemos hablar? Dígame, hay tantos temas. Y ella me dijo, hablemos de un tema que es a nivel mundial la causa número 1 de muerte. La primera causa de discapacidad y la segunda, causa de muerte. Porque las primeras son las cardiovasculares relacionadas al problema del corazón. Cuando usted me dijo eso, yo dije, no hay más que decir, hablemos por favor de las ACV, si hay manera, si existe realmente una manera de prevenirlas, qué podemos hacer si ya estamos sufriendo una, son familiares está sufriendo una. Así que empezamos, por favor, con esta noche donde creo que nos va a quedar corta una hora. Doctora, ¿qué es un ACV? Muy bien. El ACV, accidente cerebrovascular, también conocido como ictus, enfermedad cerebrovascular o stroke en inglés, es una disfunción neurológica que ocurre por una obstrucción del flujo sanguíneo de una arteria del cerebro, ¿no? Tenemos dos tipos de enfermedad cerebrovascular o ACV. Uno que se llama isquémico, que constituye el 85% de los casos, y a su vez este se da por una obstrucción, por un trombo en el calibre de la arteria cerebral en determinado lado del cerebro. Y otra forma de producirse una enfermedad cerebrovascular tipo isquémica es por un émbolo, ¿no? Un émbolo que generalmente puede viajar a través del corazón en pacientes que tienen factores de riesgo como problemas de arritmia, principalmente la fibrilación auricular, que hace que se formen como coágulos que se desprenden, viajan a través de las arterias, llegan a las arterias del cerebro y dependiendo del calibre de este émbolo, obstruye un vaso sanguíneo y produce una disminución del aporte de oxígeno y nutrientes, generando muerte neuronal. Dependiendo de eso, de la localización, va a generar los síntomas del paciente. Y el otro tipo de infarto cerebrovascular es el hemorrágico, lo que conocemos en la población en general como derrame cerebral, que es por ruptura de un vaso sanguíneo. ¿Un traumatismo? También una causa de ACV hemorrágico es un TEC, un traumatismo encefalocraniano, que puede producir un hematoma subdural que hace que debajo de la dura madre, que es la parte que cubre las membranas del cerebro, se pueda acumular sangre, ¿no? Okay. Así. Ahora, y en el hipotético, hubo un accidente, la persona se golpea contra el pavimento. Puede ser que en ese momento no tenga ningún tipo de síntomas, pero está ahí claro el hematoma, sí. creo que Así es, así efectivamente. Y puede dar... Con el transcurso de las horas puede causar síntomas que son muy similares a un ACV isquémico, que es por obstrucción de un vaso sanguíneo, porque poco a poco va a ir llenándose la parte de la estructura del cerebro de sangre hasta que de repente puede causar aumento de la presión dentro del cerebro y causar un síntoma como un pérdida de conciencia o convulsiones. Y no solo si es un accidente, también puede ser en un caso doméstico, alguien que se golpea mucho la cabeza o los niños. Así es, o cuando las personas están incluso regando sus plantas, se resbalen, pueden tener un traumatismo encefalocraniano. Entonces ahí es necesario y creo que no es opcional ir sí o sí para que le hagan un tipo de chequeo tal vez claro, la mayoría de las personas a veces lo pasan por alto, ¿no? Salvo que ya tiene una pérdida de conciencia o un dolor posterior o en una familia que dice no, eso no está bien, vamos a la emergencia, le
toman una tomografía y se revela que hay una hemorragia cerebral producto de este traumatismo. Perfecto, no debemos dejar pasar por No, ese tipo de golpes en la Ujú. cabeza. Ahora, usted mencionó el término de arritmia. Ujú. Arritmia es esa palpitación. Claro, la arritmia es un latido anormal, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos, el corazón tiene dos tipos de latidos, ¿no? Luk, duk, luk, duk. Y a veces las arritmias puede ser un luk, luk, un duk, o luk, duk, duk, o pausas entre cada latido, entre la sístole y la diástole, Entiendo. que son los latidos del corazón. Y eso puede producir. Claro que sí, dentro de las arritmias y de las más delicadas que pueden producir un ASB está la fibrilación auricular, ¿no? Un ejemplo por así decirte, ¿no? Tú tienes un bol con leche y agarras una batidora y bates y ves que se forman grumos. Claro. Ya, ese es algo similar que puede generar una Ese es el fibrilación. ejemplo de lo que sucede con una arritmia, ¿no? Así es. Esa palpitación Ajá. repetitiva puede formar. Ujú. Es para que pueda desprenderse un émbolo de esta parte del corazón y viajar por el territorio sanguíneo y ocasionar un derrame cerebral. Ahora, en los dos tipos de ACV que nos ha explicado, ¿los síntomas son los mismos? Son muy similares. El más estrepitoso, el más que puede llevar a la muerte es el infarto hemorrágico, pues porque suele ser muy brusco, suele estar, en la gran mayoría de los casos, suele estar precedido de dolor de cabeza y el aumento de la presión arterial es más elevado en comparación a la enfermedad cerebrovascular de tipo isquémica, que es por obstrucción del flujo sanguíneo cerebral. Pero los dos constituyen una emergencia neurológica que amerita una atención oportuna, porque ambas tienen tratamiento. Y mientras más precoz se identifiquen, menos es el riesgo de discapacidad. Ahora, al igual que en un infarto cardíaco, doctora, el tiempo que nosotros nos tomemos en llegar hasta importa mucho, hasta el hospital, es un centro médico. Así es, Gina. Hay un término que usamos mucho en neurología que se llama tiempo es cerebro. Y es crucial, sobre todo en los infartos cerebrovasculares isquémicos tenemos una ventana de tiempo de 4 horas y media desde que el paciente inicia con sus síntomas para recibir un tratamiento oportuno, que en este caso vendría a ser la trombolisis. ¿Y qué es la trombolisis? La trombolisis es un procedimiento en el cual se inyecta una sustancia que se llama alteplase, que va a disolver el coágulo que está obstruyendo el flujo sanguíneo de la arteria cerebral, ¿no? Pero hay que tener en cuenta muchos criterios que incluyen criterios de inclusión, como la edad del paciente, ¿no? Antecedentes, si ha tenido un traumatismo previo, si ha consumido anticoagulantes o no, que son criterios de exclusión. Un puntaje que nosotros usamos, que se llama una escala de NIS, ¿no? Que tiene que encajar ellos para que el paciente pueda ser candidato a este tipo de procedimientos. Y las horas son cruciales porque casi el 100%, déjame decirte, de los pacientes que llegan a la emergencia del hospital pasan, ya tienen ese periodo, porque generalmente dice ya va a pasar, no, ya no lo queríamos observar en casa, Claro. ¿no? O tenemos también los strokes o los infartos del despertar, ¿no? Mi papá se acostó tranquilo y en la mañana él suele levantarse temprano, entonces, pero ya eran las 8, 9 de la mañana, ya nos despertamos y fuimos a su habitación y él lo encontramos que no podía hablar, que no podía mover un lado del cuerpo. Entonces sospechan de una serie, por eso que lo traen, pero lo traen tarde, claro. ¿no? Prefieren calmarlo en casa, prefieren ahí observarlo y no Así llevarlo a un es. centro de salud. Ahora, doctora, 3 síntomas que usted pudiera decirnos, sí o sí tienes que llevar a tu familiar o tú tienes que ir de emergencia. 3 síntomas que no podemos dejar pasar por alto. Muy bien, tenemos un acrónimo para la población en general que se llama acrónimo rápido, ¿no? R de rostro caído, A de alteración del equilibrio, P de pérdida de fuerza en una extremidad, ya sea el brazo, la pierna, y de la incapacidad para ver, la D, dificultad para hablar, y la O, de obtener ayuda inmediata. ¿No? Entonces, esos son los síntomas. Apenas ustedes vean a un familiar que tenga dificultad para hablar, que el rostro se les desvía para un lado, y cuando intenta levantar los brazos, no puede sostener una extremidad, o tiene dificultad para caminar, se va para ambos lados, o incluso tiene episodios en los cuales tiene como que se le apaga la visión, dice, se me fue la visión, doctor, por unos minutos. ¿Es total? O sea, ¿todo se pone en negro o es una pérdida parcial? Claro, puede ser una pérdida parcial. De repente el paciente no puede ver de la mitad hacia afuera, de la mitad hacia adentro, o también de la parte superior, o tener una especie de una que nosotros usamos, se llama maurosis fugaz, que puede tener una visión como a través de ver a través de un agujero.
¿no? Así ok. que ver así. Esos son signos de alarma para sospecha de una enfermedad cerebrovascular. Y en ese momento nosotros desde casa no podemos hacer. No, los ACV no se tratan en casa. Se tiene que llevar inmediatamente a un hospital donde pueda brindarse la atención oportuna para mejorar o identificar básicamente si está tratándose de un SB y recibir el tratamiento adecuado. Y en casa estemos solos, es tener el número de emergencia a la mano. Claro, podemos llamar al SAM, al 106, ¿no? Si nos encontramos solos en casa. Exacto. Para que puedan llegar a casa y puedan socorrernos. Creo que nos está dando herramientas valiosas, porque muchas veces, por ejemplo, muchos no sabíamos de esos síntomas a los que no debemos dejar pasar por alto. Entonces, si ya nos empezamos a sentir debilidad, a sentir que la cara empieza a, paralizarse. Entonces, en ese momento creo que no debemos esperar más. Así es. La habla arrastrada, a veces está hablando como si estuviera tomado, ¿no? Está enredándosele las palabras también. Y puede ser, como se dice, tan súbito. O sea, puede ser que se han acostado o ya hay síntomas antes de. No, generalmente cuando el paciente se acuesta bien y se levanta ya con los síntomas, se llama el stroke del despertar. Ocurre una media desde que se acuesta hasta que se despierta. Encontramos una media de que en ese momento el paciente ha estado teniendo sus síntomas, pero como estaba durmiendo, o no ha podido evidenciar. Y una persona que sí estaba despierta, el síntoma yo puedo estar conversando con usted y puede empezar en 5 minutos. Claro, ¿no voy a sentir nada antes de esos síntomas? No, solamente puede ser un ligero aturdimiento, ¿no? Como que siento que no estoy pudiendo hablar adecuadamente, ¿no? Que se me están enredando las palabras, que puedo percibirlo yo, la persona que está a mi costado, ¿te sientes bien? No, entonces no. Y si tengo más aún factores de riesgo asociados como hipertensión arterial, diabetes, colesterol, triglicéridos elevados, entonces más aún a la emergencia del hospital. Qué increíble, ¿no? Cómo uno puede ser su gran aliado, pero muchas veces también su gran verdugo, al no darse cuenta y inclusive no respetar ese tipo de síntomas o no decir, uy, llamemos, ayúdame. Ahora, doctora, ¿qué tan cierto es, porque se escucha mucho, que este tipo de ACVs da en adultos, ¿no? En adultos mayores? ¿Qué tanta es la...? No, el SB se puede presentar en cualquier etapa de la vida, desde la niñez, desde niños hasta a los adultos mayores. Los niños tenemos, evidentemente, las causas son diferentes según el grupo poblacional, ¿no? En niños, por ejemplo, hay un tipo de anemia que se llama anemia drepanocítica o también llamada anemia de células falciformes, ¿no? Que pueden generar infartos cerebrales en pequeños, ¿no? También a los jóvenes, déficits de ciertas proteínas que poseemos las personas, que se llaman proteína C, proteína S, ¿no? Arteritis y Takayasu. Y en los adultos mayores, entre los 50, más allá de los 50 años, están los síntomas más comunes como la hipertensión arterial, la diabetes, colesterol, triglicéridos. O sea, puede darle en cualquier edad, cualquier etapa de la vida, pero hay un porcentaje. Claro, mientras más adultos somos, el riesgo evidentemente es mayor. Claro, porque todo envejece pues, también, ¿no? Y a lo largo de la vida, obviamente, las arterias de una persona de 65 años no son las arterias de un niño de 10 años. Pero no sabía que también tanto influenciaba. Ahora, también hay un dato muy importante que es que a nivel mundial, ¿no? Por eso que usted me decía que es la segunda causa de muerte y de discapacidad la primera. A nivel mundial, 1 de cada 4 personas lo ha sufrido. Así es. 1 de cada 4 personas padece de un infarto cerebrovascular en el mundo. Y ahora, ¿se puede prevenir? Sí, se puede prevenir, sobre todo los factores de riesgo modificables, ¿no? Como por ejemplo pacientes con hipertensión arterial. Una vez que un paciente ha sido detectado de hipertensión arterial, es crucial que lleve su tratamiento, ¿no? Para disminuir la posibilidad de que tenga un infarto cerebral. Una HTA o una hipertensión arterial controlada tiene menos riesgo de hacer un infarto cerebrovascular. De igual forma, pacientes con diabetes mellitus, ¿no? O que tenga alguna dislipidemia. También hay que tener en cuenta, perdón, los pacientes que son sedentarios, los pacientes obesos, las que se dedican a ingerir alimentos poco saludables, ¿no? Si se modifican esos estilos de vida y controlan sus factores de riesgo, la posibilidad de que tenga un SB es menor. Es menor, pero no se evita al 100%. Hay algunas, tal vez, patologías con las que uno pueda nacer que lo haga más propenso a sufrir un ACV.
Generalmente lo que te decía, ¿no? Algún factor genético asociado que pueda generar, Ah, si es claro, que no claro. se identifica una causa, ¿no? Que se diagnostica como un infarto cerebrovascular de causa indeterminada, cuando se trata de hacer todos los estudios que se tienen a la Ujú, mano y no se llega a la causa, entonces se queda claro. como un infarto indeterminado. En su Pero la caso, población ujú, es pequeña. ¿hay algún examen que podemos hacernos tal vez para saber si somos tal vez propensos a sufrir un ACV Eh, desde la juventud, o sea, desde los 30, 35 o 20 Lo que años? podríamos hacer es que hay factores de riesgo en casa, no personales, sino de repente familiares. Hacerse un chequeo periódico por lo menos una vez al año, un electrocardiograma, hacerse análisis de sangre para ver cómo están tus niveles de glucosa, los niveles de colesterol, de triglicéridos. Por ahí de repente hacerse una ecografía de las arterias del cuello para ver cómo está el calibre, el volumen y las velocidades de las arterias del cuello, ¿no? Claro, y esos estudios tenemos que hacerlos con un neurólogo, ¿cierto? Bueno, pasar primero por una evaluación por el especialista para indicar qué tipo de exámenes requiere, ¿no? No irse de repente así a ciegas, no hacerse un examen que de repente no requiere. ¿Y algún caso que usted pudiera contarme, doctora, que tal vez llegó a consultorio, sin nombres, claro, ¿no? Ujú. Pero que le haya sorprendido, ¿no? Con un caso de ACV, una evolución que haya tenido un paciente, porque pasa también que muchos creen que al tener un ACV ya no hay vuelta atrás, ¿no? Ujú. Ya sufrieron el ACV, por ejemplo, a raíz de eso tienen una hemiplegia y ya. Claro, pero es crucial, muy fundamental, porque a veces, y sobre todo la parte emocional, porque un paciente dice, ya le dio y creen que es catastrófico, ya se van a quedar postrados, y si no hay soporte emocional sobre todo, no hay un avance, porque no acuden a sus citas por la medicina física y rehabilitación, ¿no? Lo más pronto, una vez que ya no, ya pasó el tiempo de la ventana de 4.5 horas y ya solo se queda el tratamiento o la prevención secundaria, es Ujú. iniciar lo más pronto la rehabilitación, porque mientras más pronto se inicia la rehabilitación, el paciente regresa a casa. Y mientras en casa se recupera mejor, porque está en el ambiente familiar, recibiendo el calor de familia, el amor y los cuidados, a diferencia de que esté en el hospital, porque a veces muchos familiares creen que el paciente va a salir caminando y eso no es así, ¿no? El periodo de recuperación es largo, a veces tarda hasta un año, y más allá a veces cuando pasa ese año y no ha recuperado, es la posibilidad de que recupere funcionalidades muy mínimas. Claro, o sea, no, uno también hay que ser realista. Sufrir esta no es no es una patología, ¿no? O un desencadenante ligero, es algo No. bastante complejo. Y por eso Ujú. usted recomienda, en todo caso, si ya hay antecedentes en familia, pues hacerse ver, ¿no? No Así hay es. que tenerle Ujú. miedo, pues a lo que más adelante va a pasar, es mejor Ujú. prevenir. Ahora, hay mucho creencias también en cuanto a el dolor de cabeza, ¿no? El Ujú. dolor intenso, las migrañas intensas. ¿Hay relación directa? O sea, si tengo migrañas intensas, puede ser que sea un candidato a sufrir un ACV más adelante. Claro. Si hablamos en sí de dolor de cabeza, hay relación directa, sí, porque por ejemplo, la hemorragia subaracnoidea, que es por ruptura de aneurisma, es un tipo de enfermedad cerebrovascular de tipo hemorrágica y es descrito por el paciente como el peor dolor de cabeza que ha tenido en su vida. Entonces, un dolor de cabeza súbito, brusco, intenso, que puede estar seguido de vómitos. La primera posibilidad diagnóstica es hemorragia subaracnoidea hasta demostrar lo contrario. Ahora, la relación que puede haber entre una migraña y un SB también, sobre todo en las migrañas que llamamos migrañas con auras, ¿no? Y sobre todo en mujeres obesas y que son consumidoras de métodos anticonceptivos que contienen estrógenos, que eso aumenta la hipercoagulabilidad y puede producir infartos migrañosos. Pero es mucho y cuando uno consume tratamientos, ese tipo de pastillas que usted nos comenta, sí nos dicen a veces, inclusive el misma profesional de ginecólogo nos dice, puede ser que haya un dolores de cabeza, ¿no? Claro. A veces es como un Ujú. síntoma del que hay que estar tranquilas, pero usted me dice que no, que también hay que prestar atención. Claro, pero por eso el tratamiento siempre tendría que ser individualizado, ¿no? Y ver los factores de riesgo. O sea, lo vamos a darle a Claro, un paciente obesa, ¿no? Con factores de riesgo de hipertensión arterial. Darle un anticonceptivo con contenga de estrógeno no sería lo claro. adecuado, ¿no? Qué importante es el historial médico, ¿no? Así es. Así, la El historia clínica profesional es de sí, fundamental. ver cuándo sí, cuándo no. Entonces, estos dolores de cabeza no hay que dejarlos pasar por alto. Si es un dolor de cabeza intenso que puede producir vómito, lo más
no lo más probable, pero usted me dice, sí amerita Un estudio, una un evaluación. estudio. Y Ujú. si no sería por la causa del ACV, ¿qué otra razón podría ser para tener un dolor así intenso que pueda producir vómito? Porque tengo, por ejemplo, un familiar que sufrió de esto, Ujú. pero tiene muchos episodios, estamos hablando de menos de 6 meses, 3 veces. Y bueno, cuando ha acudido le han dicho que no, o sea, le han hecho una tomografía y bueno, en el cerebro sale que está todo bien. Entonces, ¿puede haber otra causa también Claro, de esa puede ser la migraña? migraña, pero hay que tener en cuenta que en este caso el dolor de cabeza puede empezar de leve y ir aumentando en intensidad, ¿no? Puede empezar de 1 de 10, 2 de 10, hasta que pueda llegar a 10 de 10 y el paciente lo tolera y cuando ya no cede con los Mm, analgésicos convencionales, decide ir a la emergencia, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que estos pacientes ya tienen episodios previos y ver el tipo de dolor de cabeza, ¿no? Que es la claro. migraña, por ejemplo, es una cefalea crónica, episódica, generalmente mitad de cabeza, pulsátil, molesta la luz, molesta el ruido, puede estar asociada a náuseas, puede llegar a vomitar, pero no encontramos ninguna sintomatología al momento de realizar el examen neurológico o una signología. Y usted también mencionó el término aneurisma. Claro. ¿Nos puede comentar un poco más acerca de un Claro, el aneurisma? aneurisma es una malformación o una dilatación anormal de una arteria a nivel del cerebro. Generalmente nacemos con eso y muchas veces en algunos pacientes puede detectarse de forma incidental, por así decirlo, ¿no? El paciente de repente se golpeó la cabeza, nunca tuvo dolores de cabeza y ya yo quiero hacer una resonancia por si acaso. Entonces le hacen una resonancia y le detectaron un aneurisma, Claro. pero el paciente nunca tuvo síntomas, ¿no? Pero ahora, Pero, ¿eso es peligroso? A ver, claro. porque sí, también he escuchado de pacientes, ¿no? Que han tenido y sale en su examen Así que es. ha tenido. Entonces, claro, eso, uno escucha el término y lo primero que hace es alarmarse, Ujú. pero sí hay un riesgo. Claro Bueno, a que ver, sí, hay que ver también primero el territorio arterial afectado, ¿no? ¿Qué tipo de arteria está afectada? Si la arteria cerebral media, la arteria cerebral anterior, la arteria cerebral posterior, alguna de sus ramas de esas arterias, ver la profundidad, el diámetro, a ver si es que el paciente es candidato a cirugía de embolización o cirugía abierta, ya depende de la especialidad del neurocirujano, el riesgo según el tamaño de ruptura, y eso ya es una especialidad que lo ve en la parte de neurocirugía, ¿no? claro, y vamos a hablar ahora, doctora, de tenemos una serie de preguntas, Muy bien, en un segmento que le hemos puesto derribando mitos, perfecto. ¿sí? Y Ujú. vamos a ver derribando mitos neurológicos. Ahora, el primero, doctora, pinchar el lóbulo de la oreja o del dedo con una aguja puede retardar, o se dice que puede retardar síntomas de una ACV. Es un mito falso, Gina, ¿no? Eso no ha demostrado en ningún momento que pueda disminuir la discapacidad o mejorar los síntomas de un paciente que está haciendo una enfermedad cerebrovascular. Al contrario, estamos retrasando tiempo valioso para llevar al paciente a la emergencia. Que son 4 horas. 4 horas y media. 4 horas y media. Ujú. Porque usted dijo, tiempo es Cerebro. cerebro. ¿Por qué? Por cada minuto que se pierde de disminución del oxígeno, se pierden 2 millones de neuronas. Por cada minuto. Por cada Qué minuto. sorprendente. Ujú, Ahora, el segundo, doctora. ujú, Realmente el pescado, porque siempre niños nos han dicho, come pescado que es bueno ujú. para tu cerebro. ¿Ayuda realmente el pescado? Se ha descrito que puede ser un factor protector, ¿no? Para ciertas patologías, sobre todo relacionadas al deterioro cognitivo, a los olvidos, pero no un beneficio directo para disminuir la posibilidad de que haga una enfermedad cerebrovascular, Ah, ¿no? entiendo. Es un sí, es un no. Es un mito a medias, A a medias. medias. Ujú. Ahora, esto, bueno, que usted nos ha respondido también esto, pero un ACV siempre hay dolor, siempre causa dolor sufrir un ACV. Claro, sobre todo como iniciamos al inicio, si es que es un infarto hemorrágico, ¿no? Por ruptura sí puede haber cefalea, sí puede haber dolor de cabeza. Ya, o sea, ¿No? es imposible que no haya dolor, porque, claro, los síntomas que usted me dice, pero pueden ser también, por ejemplo, la pérdida de movilidad del brazo, eso, pero no produce dolor, simplemente es un síntoma, Claro, ese es un signo, un síntoma también, pero no ¿no? hay dolor de por medio. No solo si está asociado al dolor de cabeza, ¿no? En el caso de los infartos hemorrágicos, ya sea por una hemorragia cerebral espontánea o por ruptura de un aneurisma, que también es una enfermedad cerebrovascular, pero de tipo hemorrágica, que sí hay Entiendo. dolor de cabeza. Ahora, no sé si ya hay
Ah, sí, me están apuntando ya Ujú, algunas, creo, preguntas. ujú, Ya le voy escribiendo ahí en producción porque ese tema es tan enriquecedor. Pero ¿sabe qué también, doctora? Es necesario y a veces yo diría, ¿no? Hasta ese tipo de prevención debería empezarse desde la escuela, ¿no? ujú, Claro, en la escuela dicen, haz actividad física, come sano, pero a veces también mencionar ese tipo de enfermedades, ¿no? No literales como se dan, pero tal vez ujú, no solo decir hazlo, sino si no lo haces, puedes llegar a también a sufrir ujú, de esto. ujú. ¿Qué Es mejor sobre todo concientizar a la concientizar? Exacto, población, porque no ¿no? solo es come bien y toma agua, no, también es, si tú no lo haces, pasa esto. Así es. A ver, el primero dice, ok, una pregunta, ¿por qué me hormiguea la cara? Te hormiguea el rostro a la paciente, bueno, sí, a la paciente, a la futura Esther. paciente, Esther. Muy bien, Esther. Bueno, dentro de los hormigueos de la cara es algo muy en general, ¿no? Uno puede hormiguearle la cara por distintas causas, ¿no? La más común es que no hay algo, al momento del examen neurológico, algo que llame la atención, suele estar asociado más a problemas de estrés. Ahora también, pues, hormigueos de la cara en pacientes con parálisis facial, pero al momento de que uno examina al paciente nos vamos a dar cuenta que el paciente tiene una parálisis facial. ¿Un ACV produce un parálisis facial? ¿Hay relación Así entre? es, Porque así sé es, también que puede ser un tema viral, ¿no? Un tema idiopático claro, muchas pero la veces. diferencia, o sea, la parálisis facial de un SB se llama parálisis facial central y las parálisis Entiendo. faciales de causas virales comunes y silvestres son periféricas. Y la diferencia es que en la parálisis facial de tipo central los pliegues de la frente están respetados, a diferencia de los pacientes con una parálisis facial de causa viral que se afecta toda la hemicara. En cambio, los pacientes con SB es del tercio inferior hacia abajo. Ah, ok. Ujú. Entonces, a ver, si lo entendemos nuevamente. A ver, parálisis facial viral, Toda la cara. toda. No, Ujú, bueno, todo el medio rostro. ujú. Pero por un ACV Se es, respetan los pliegues de la frente. no, aquí no. O sea, si nos vemos aquí, es como si no tuviéramos nada, pero de aquí para Así es. abajo, o sea, Ujú. el labio lo La podemos ver comisura así, la está comisura. desviada, sí. El Ah, ojo puede ser un poco caído, pero sí se respetan los pliegues de la frente. que ese tema también es increíble, la parálisis facial. Y la parálisis facial, bien, le hemos dicho que es viral, pero puede también tener una causa emocional para darse. En realidad el estrés ¿Sí lo detona? lo que sucede en el caso del estrés es que el estrés puede causar aumento de corticoides naturales, como es el cortisol, y a su vez el cortisol puede generar o predisponer a hacer una parálisis facial periférica. Y también el estrés también puede ocasionar en los pacientes con un SB aumentar el cortisol a su vez de forma secundaria aumentar los niveles de hipertensión arterial y ese es el factor de riesgo para hacer un Mm, SB. sí, sí importabas mucho. Así es, Inés. Entonces, un mal manejo, por así decir, de emociones o un episodio fuerte hace que se libere cortisol. Cortisol puede influir El aumento de la en el presión aumento de la arterial presión arterial, y este genera desencadena en Ujú, una ACV. así es. Increíble. Ujú. O sea, y por eso las emociones, en el episodio anterior, la doctora, le contamos que hemos estado con una psicóloga que nos dio pautas para gestionar emociones desde Ah, pequeños, ¿no? Porque a sí, nosotros ya, creo que ahora adultos tenemos que aprender, pero ahorita ya en el día a día creo que los niños tenemos que enseñar eso, porque imagínense de qué enfermedades ujú, podemos cuidarlos desde ahora. así Qué es. increíble. Ujú. Nos están apuntando una segunda Muy pregunta. bien. Doctora, por favor, más adelante tiene que dar sus datos, su dirección, su número, aunque lo van a colocar, tengo entendido en la cintilla, pero igual, por favor. Perfecto. A ver, ¿me proporcionas la pregunta cuando gustes? Y la parálisis facial, doctora, ¿también tiene una evolución como la de un paciente en ACV que puede tardar un año? Sí, en realidad, de forma sencilla para que la población o los conectados puedan entender, hay 3 grados de parálisis facial, leve, moderado y severo. Dependiendo de eso es la recuperación del paciente, ¿no? Leve el paciente, al mes ya se ha recuperado, moderado puede tomar un poquito 2 o 3 meses, pero el severo sí queda secuelas, ¿no? Y puede repetirse también, ¿cierto? Sí, puede El riesgo repetirse en el mismo lado, incluso en el lado contralateral. Ah, dice, me vibra el párpado. Ya. Uy, me vibra el párpado. ¿Qué Sí, hago? es una de las consultas Respirar. también. Tengo que respirar. Es
El vibrar el párpado o un pequeño latido o me palpita el párpado suele Sí. manifestar el paciente. Me ha pasado. Sí. Me ha pasado, doctora. Yo estaba así hablando con una persona y de repente me dice, ¿por qué me guiñas el ojo? Y digo, no estoy guiñando nada, pero ¿qué pasa ahí? Bueno, hay que, y de la misma forma, ¿no? Hay que examinar al paciente, porque de repente puede tratarse solo de un mioquimia palpebral, mio, que viene de músculo, quimia de movimiento palpebral por la región afectada, que en la mayoría de los casos suele estar relacionada con el estrés 100%, u otro en el cual el paciente no solo es que le vibra el párpado, sino que se le cierra el ojo y hace como unos movimientos en el cual hay que el ojo se cierra y eso se llama blefaroespasmo, que constituye otro tipo de afección que se amerita un tratamiento. Y para ambos es necesario ir a atención con un neurólogo, sí. Claro, la atención siempre es individualizada, ¿no? Pero alguno es como una previa, una parálisis. Es un poco disperso en realidad, ¿no? A veces los pacientes con parálisis facial días o un par de días previos a que no pueda cerrar bien el ojo o que la cara se les desvía hacia un lado, suelen manifestar dolor detrás del oído donde va a ocurrir la parálisis facial. Sí, porque mucho también hablan de ese zumbido, ¿no, doctora? Claro, lo que sucede es que el nervio facial es el séptimo par. Nosotros tenemos 12 pares de nervios craneales y el nervio facial constituye el séptimo par. Entonces, cuando el nervio craneal sale del tronco encefálico, en el cráneo hay un agujero en la parte de atrás del oído, donde va la oreja, que se llama el agujero estilomastoideo. Entonces, al momento que sale, y al costadito está el octavo par, que es el auditivo. Entonces, cuando sale para distribuirse el rostro, el nervio se inflama y por contigüidad a veces suele haber el paciente que tiene mucha sensibilidad al ruido en la zona donde ha ocurrido la parálisis facial, ¿no? Es por ese motivo. Y ese sonido, ese zumbido, puede ser también, nos está avisando de sufrir esta persona a sufrir un ACV, ese pequeño sonido, esa pequeña vibración. Pero si solo es un zumbido y no tiene otras causas, hay que examinarlo, de repente es por aumento de la presión arterial solo nada más, pero un solo signo no va a ser un diagnóstico. ¿Y qué tan propenso es que un hipertenso sufra un ACV? O sea, ¿hay un porcentaje tal vez? Claro, ese es 3 veces más de que el paciente pueda hacer una enfermedad cerebrovascular que la población en general. Uy, y si es un adulto mayor, muchísimo, muchísimo más. Hay que favorecer que los adultos mayores tienen aterosclerosis, que las arterias se hacen más rígidas, se llenan más de placas de grasa, entonces aumenta más el riesgo. ¿Y por qué una arteria se vuelve más rígida, doctora? ¿Es por el aumento de la hipertensión arterial, el mismo hecho de las dislipidemias, de aumento de colesterol y triglicéridos en sangre, que poco a poco van obstruyendo y formando placas de grasa y obstruyendo el flujo sanguíneo? Claro, y es por eso que se vuelve más rígida la arteria y eso influye muchísimo. Claro. Es más propenso a una persona a sufrir un ACV. Ahora, cuando pasa, ya sucede el ACV, hay secuelas, ¿no? Y graves también, como la hemiplegia, hiparesia. ¿Funciona cómo, doctora? Porque a veces dicen, ¿no? Si el daño fue en el lado derecho, creo que el lado izquierdo se afecta. Así es. Todo el cerebro, las vías son cruzadas, por así decirlo, ¿no? Pero tenemos que en el hemisferio cerebral izquierdo está el área del lenguaje, ¿no? El área tanto de la expresión del lenguaje como la de comprensión del lenguaje está en la región temporal. Entonces, un paciente que ha sufrido un infarto cerebrovascular que afecta el área del lenguaje puede tener una afasia. ¿Y qué es afasia? Afasia del lenguaje a sin lenguaje. El paciente puede tener una afasia de expresión, llamada también afasia de Broca o afasia no fluente, en la cual el paciente no puede hablar, pero no se entiende. Le pedimos una orden, cerrar los ojos, sacar la lengua y el paciente nos va a entender. Pero la afasia de Wernicke o la afasia de comprensión es una afasia fluente, en la cual el paciente habla, pero su lenguaje no es comprendido, puede hablar incoherencias, incluso inventar nuevas frases o nuevas palabras, y es por la lesión específica del área de Wernicke en la región temporal superior. Claro, quiere decir rojo, pero dice azul. Muchas veces, yo le digo porque sí, también tengo un familiar que intenta expresar, ¿no? Algo, pero termina diciendo otra, ¿no? O cambia de nombre a las personas muchas veces también. ¿Logran recuperarse, doctora? Claro, a veces esos pacientes, dependiendo el grado y la extensión del SB, el paciente puede obtener una recuperación. Y con fonoaudiólogos, evidentemente, ¿no? Vamos a aprender nuevamente a hablar. ¿Y ese porcentaje de recuperación usted como neuróloga lo dictamina?
sea, puede Lo decir, que dice las guías es hasta un 30% en el caso de que son beneficiados de, por ejemplo, de la trombolisis, ¿no? La trombolisis beneficia un 30% a claro, las el personas. detalle es si es que se llegó a hacer. Ujú. Muchas veces no se hace el procedimiento y bueno, las secuelas imagino que son mucho mayores. Así es. Ujú. Y el estado emocional de una persona, después no Sí, se ve claro, así también, es. son personas que Influye ya, mucho. no, pero son personas, doctora, también que ya lloran con más facilidad, ¿no? O se molestan Ujú, con más facilidad también. ujú. A ver, dice, bueno, ¿cómo cuidarse de un derrame cerebral? Repitamos las pautas, doctora. Muy ¿Cómo bien. cuidarse de un derrame cerebral? Bueno, si tenemos factores de riesgos asociados como hipertensión arterial, diabetes o colesterol triglicéridos, es crucial que el paciente tome responsabilidad en llevar un tratamiento oportuno, ¿no? A sus horas, cuidarse en su alimentación, practicar estilos de vida saludables, evitar el sedentarismo, alimentarse bien para disminuir el riesgo de que tengamos un derrame cerebral. Y gestionar bien las emociones. Así es. Bailen, rían, coman bien, Evitar el saludable, estrés. pero bien, evitar el estrés, porque eso es, y nos acaba usted de confirmar que es un gran factor también para prevenir todo lo posible un ACV. Hay por ahí otra pregunta de público, sí, saludos tal vez, sí. ¿Algún saludo que usted quiera mandar, doctora, tal vez, alguien que le está viendo en casa? Saludos a todas las personas que están conectadas, gracias por conectarse, gracias por sus preguntas, estamos para cualquier duda a resolverlas. Doctora, ¿nos puede decir, por favor, dónde está atendiendo actualmente su consultorio y dónde Claro, queda? mi consultorio está ubicado en la urbanización San Luis, en la DD 24, ahí tengo un consultorio privado, pero también voy a la clínica, al Policlínico Cornejo, también tengo una área de atención ahí. Ay, qué genial. Entonces ya sabemos en dos lugares donde podemos encontrar a la doctora, ¿sí? Doctora, ¿usted desde qué edad recomienda pasar ya por un chequeo con un neurólogo? Bueno, a partir de los 30 años deberíamos, y más aún si ya estamos a los 40, ir a hacernos un chequeo preventivo. Así no haya antecedentes, tal vez en la familia. Si hay antecedentes, con mucha más razón. Así Pero es. si no, Sería lo ideal, ¿no? Pero muchas personas no solemos ir a un chequeo salvo que tengamos ya una molestia establecida. y usted ha visto tal vez una persona que ha ido, porque también hay personas muy disciplinadas con su salud, y ha ido y ha estado con usted y ha determinado que no, que también está al 100% bien. ¿Le ha tocado algún paciente totalmente saludable? Así es, sí. Muy pocos, pero sí. ¿Y qué tanto también influye este tema o qué tanto paciente usted deportista que ha llegado usted tal vez ha visto que ha sufrido un ACV? Porque mucho decimos, ¿no? Es un paciente deportista, no tendría por qué sufrir de esto. Claro, pero se puede da. ser un paciente deportista, pero tiene factores de riesgo y eso también involucra la parte de la genética, ¿no? Que pacientes deportistas con estilos de vida saludables ha tenido una enfermedad cerebrovascular. Sobre todo si es un joven, ¿no? A veces involucra la parte, como te decía al inicio, las causas menos comunes que tienen una alteración en las proteínas de la persona, un déficit en la proteína C, un déficit en la proteína S, o tiene enfermedades que de repente no han sido detectadas porque no han dado un síntoma hasta que le dio el SB. También. Así. ¿Y qué alimentos nos pueden ayudar? Porque hablamos del pescado, usted me dice que sí que no es bueno, es saludable, ¿no? Pero ¿qué alimentos sí ayudan al cerebro? En realidad, alimentos antioxidantes que tengan vitamina E, vitamina D, que puede disminuir o favorecer o disminuir los radicales libres que son demostrado toxicidad en el organismo, ¿no? Y el sol, porque también muchas veces, ¿no? El sol influye. Después de estar en el sol 4 horas, 5 horas, ¿no? Pues se da también mucho en deportistas o, bueno, en personas que en su día a día están expuestos. Hay un dolor de cabeza intenso. Sí, pero es básicamente por la misma exposición, largos periodos de repente inanición, porque si estamos mucho tiempo expuestos al sol tampoco estamos hidratándonos. Entonces Y, es más por una deshidratación el dolor. uh-huh. Que yo siempre decíamos, ¿no? Porque lo que pasa es que cuando hay un dolor de cabeza intenso y sobre todo que perdura por más de 1 hora, 2 horas, creo que ahí ya es momento de acudir con un médico también. Más aún si nunca has tenido un dolor tampoco en tu vida, ¿no? Entonces pero si es una menester persona evaluarlo. que sí sufre de migrañas, debería estar de la mano con un médico neurólogo. Efectivamente, sobre todo si el paciente tiene una frecuencia de dolor, ¿no? Hay pacientes que vimos y que suelo preguntarle su frecuencia de dolor, ¿cada cuánto tiene? Una semana, ¿cuántas veces le duele la cabeza? Es interdiario. Entonces esos pacientes son como candidatos
a recibir un tratamiento profiláctico o preventivo, es decir, dar un medicamento con el objetivo de disminuir la frecuencia de su dolor de cabeza, porque el dolor de cabeza en los pacientes con migrañas es incapacitante muchas veces. Les quita horas de sueño, les quita horas de trabajo, les incomoda porque no toleran la luz, no toleran el ruido, y entonces es algo que debería ser tratado. Ahora, ¿cuándo es una migraña, doctor, y cuándo es una cefalea? Nos estamos saliendo un poco del tema, pero creo que ese tema de migrañas también es fascinante. Claro. Y sobre todo bastante antes tal vez era más propensa a las personas de 40 años, 45, pero ahora muchos jóvenes, y sobre todo por la tecnología, ¿no? Hay dolores intensos y pues uno dice es migraña, pero a veces no es migraña. O sea, ¿qué diferencia una migraña de un dolor de cabeza intenso? Lo que sucede es que la migraña es un tipo de cefalea. Entonces las cefaleas son cefaleas primarias y cefaleas secundarias. Y la migraña está dentro de las cefaleas primarias, ¿no? Entonces hay criterios para diagnosticar una migraña, ¿no? De repente puede ser una cefalea de tipo tensional o una cefalea en racimos que tiene otro tipo de características que pueden ser similares al dolor de cabeza de la migraña, pero tiene otros síntomas que pueden diferenciarlo. Y también, claro, porque también usted la cefalea tensional me dice es cuando hay mucha carga muscular, tensión. Generalmente las cefaleas tensionales suelen ser holocraniales. De repente el dolor puede localizarse en la parte posterior y va hacia adelante o centrarse en la parte anterior, de tipo opresivo. Las cefaleas de tipo migrañoso suelen ser más de tipo pulsátil o punzada. Okay. ¿no? Entonces las características del dolor. En el dolor, claro. En migraña es más punzada punzante o latido, ¿no? Molesta la luz, molesta el ruido, hemicraniana o bitemporal o a nivel de las sienes, como le llaman los pacientes. Y una cefalea, que usted me dice de primer grado, es... Claro, puede ser, es variable en realidad, o sea, el paciente puede manifestar que el dolor se inicia en la región de la occipital y puede radiarse hacia adelante, es opresivo, calma con el reposo. Muchas veces el paciente no necesita medicación, calma solo durmiendo. Ah, perfecto, ya entiendo, claro, una migraña no, una migraña sí o sí necesita medicación. Hemos hablado de muchos factores que nos ayudan o reducen el riesgo, porque siempre creo que es más que prevenir al 100%, es reducir el riesgo de sufrir un ACV. Y no hemos hablado del sueño, doctora. ¿Qué tanto influye el sueño? Básicamente el sueño más como protección de las neuronas, ¿no? Pero que esté ligado directamente a un SB, no, porque hay pacientes, cada paciente duerme la cantidad de horas diferentes, ¿no? Pretender de dormir 8 horas lo que dicta la norma es poco probable, no sé, toda una población en general. Claro. Poco, no solemos dormir esa cantidad, más aún cuando somos más grandes, ya no dormimos esas horas, ¿no? Pero hay reparación en el sueño. O cuidado, tal vez en las neuronas, algo, digo, durante el sueño. Claro, básicamente uno debe dormir, no es que yo recupero el sueño al día siguiente, ¿no? Eso es falso, nadie recupera el sueño. No. Sobre todo porque nosotros tenemos estadios de sueño. Sueño REM, que es el primer estadio del sueño, y sueño no REM, que es el sueño no profundo. Entonces, pero eso se da en la noche, no en el día. Entonces, amanecer, si el día siguiente dormir hasta las 4 de la tarde. No es recuperar. Las neuronas que se pueden haber perdido por pasar una trasnochada, eso ya no se recupera. Y sí se pierden entonces. Sí. Y sobre el sueño que me está hablando, las etapas, eso también, bueno, yo tengo una nena y me han dicho mucho, ¿no? De tal hora, hazla dormir a las 8 de la noche porque recién cae en sueño profundo a las 10 de la noche. Claro, sobre todo en los niños se le dice porque en los niños está muy relacionado con la melatonina que ayuda a crecer y la melatonina se secreta por la noche. Claro, pero en adultos también. ¿Es necesario llegar a sueño profundo? Sí, claro que sí. Descansar, no tener un sueño ligero o un sueño así superficial, ¿no? Porque no estamos durmiendo adecuadamente y al día siguiente nos despertamos con malestar, fatigados, con cambios del estado de humor. Claro. Y el cambio en el estado de humor también es un factor emocional, muchas veces estamos todo el día así, y el factor emocional puede también influenciar en un paciente. ¿Y está a favor usted o no de las siestas? Yo tomo mis siestas. ¿De cuántos minutos, doctor, se toma? Media hora por lo menos. Ah, ¿sí siestas? Cuando se puede, sí. Cuando se puede, yo sí hago una siesta. Yo siento también que cuando duermo, doctora, media hora, bueno, o 15 minutos, lo que se pueda es revitaliza, ¿no? Sí. Es como que nos dan batería y ya uno puede seguir, y me imagino también con su día a día. Sí. No sé hasta cuántas pacientes puede llegar a atender, me imagino. Sí, es variable. Bueno, al menos en el hospital sí atendemos, la afluencia de pacientes es bastante, ¿no? La población
con problemas neurológicos crece cada día y a veces la cantidad de profesionales es un poco insuficiente. Y cada año hay más pacientes con Sí, ACV, ¿sí? así es. ¿Y eso a qué se debe? Por lo como hablamos al inicio, ¿no? Por los estilos de vida, ahora el sedentarismo, los jóvenes se dedican más a la parte del celular, ya no hacen deporte, no salen, se quedan comer las comidas chatarras, ¿no? Las comidas rápidas, no preparar alimentos en casa. Y claro, y eso influye directamente, y por eso es que año tras año, y bueno, la población iqueña, porque al iqueño también le gusta comer bien, y, Sí. y el iqueño está dentro de esa población que 1 de cada 4 puede sufrir una ACV. Comidas Mire muy copiosas en grasas. Pero mire la probabilidad tan fuerte que hay. No sabía yo, porque uno siempre, para ser segunda causa de muerte a nivel mundial, doctora, es un porcentaje bastante, bastante alto. Y uno siempre piensa que, porque accidentes puede ser uno, o bueno, también sé que las cardiopatías, los infartos también son una causa fuerte, pero no sabía que los ACV dominaban tanto. Y profesionales como usted creo que son necesarios y cada vez deberían haber más. El detalle es que también usted entenderá que su carrera es demandante, doctora. ¿Algún caso que quisiera contarnos, no sé, algo que nos enseñara, no sé, una lección, o un caso que le haya dejado una lección del que pueda recordar? No un caso especialmente relacionado al SB, ¿no? Pero sí a otro tipo de patologías, a un paciente con inmunosupresión en el cual venía por dolor de cabeza, joven, 20 años en ese momento, y le dejamos una tomografía y tenía una hidrocefalia, ¿no? Evidentemente una hidrocefalia, un paciente joven con dolor de cabeza, por el tipo de dolor de cabeza, sospechamos pues, de que se trataba de una meningitis, lo hospitalizamos al paciente, y en el interín el paciente empezó a complicarse, a aparecer otra cosa, se le diagnosticó una enfermedad que afecta las células de defensa y el paciente siempre vamos a recordar con mi colega ese paciente que bajó tanto de peso y estaba tan delgado que se nos iba de las manos y luchamos tanto por ese paciente que le logramos arrancar la muerte al paciente. ¡Ay, lograron, doctora! Sí, sí. Yo pensé que iba a ser un desenlace fatal. No. Siempre vamos a recordar con mucho cariño a ese lograron paciente. salvarlo. Bueno, casi fue en el 2015, cuando nosotros ya teníamos recién pocos años, bueno, mejor dicho, un año en el hospital, y nos dedicamos tanto a ese paciente que, gracias a Dios, él está bien, está muy bien. Y claro, lo recuerda, porque además eso también usted lo debe tener como, quieren un galardón, porque no darse por vencido, no es... Estuvimos muy pendientes de él. Claro, y imagino con tantos, a veces pacientes, pero enfocarse en uno porque quieres de verdad salvarlo. Y esa finalidad creo que es la función, hasta donde se pueda, de los médicos, tratar de salvar vidas. Así es no acompañar. Eso, sino acompañar. Acompañar. Qué linda anécdota, doctora. Me asustó por un momento. Yo dije, entonces, ¿cómo va a terminar? Ay, doctora, de verdad que ha sido una noche de tanto aprendizaje, la verdad. Sobre todo esos síntomas que no debemos dejar pasar por alto. Por favor, si pudiera repetirlos aquí a la cámara, así como diciéndole al paciente, así. Muy bien. Repetimos el acróstico rápido. R de rostro caído, A de alteración del equilibrio, P de pérdida de fuerza y de incompatibilidad para ver, ¿no? D de dificultad para hablar y la O de obtener ayuda. No hay opción. No se trata en casa. No se trata en casa, por favor. Si un familiar es así, lo primero que tenemos que hacer, llevarle emergencias. Y si nos encontramos solos, es necesario tener el número de SAMU a la mano. 106. Marcamos, llamamos y lo más pronto posible. Bueno, creo que podemos esperar, ¿no? Sentados en todo caso, claro, a que venga. Y mantener la calma, tratar de mantener la calma. ¿Y influye mucho tal vez una persona que se desespera? Básicamente porque entra más en ansiedad y puede tener palpitaciones, pero básicamente es intentar mantener la calma, no alarmarse, porque no vamos a ganar nada alarmándonos, sobre todo a los familiares, ¿no? Qué increíble, estas pautas ya nos tienen que quedar. Va a salir yo imagino el video, usted va hablando al frente, dando todas estas pautas tan necesarias, doctora.
Nuevamente, muchas gracias. Por Gracias a favor, Dios, ¿podría gracias a Dios. repetir? Vamos a colocar en la cintilla ahí su dirección, pero ¿podría repetir por dónde la encontramos, doctora? Ya. La urbanización San Luis, calle Los Olivos de Deodoro 24. Bueno, ya mi número lo pueden colocar en la parte Sí, sí, inferior sí, para por que puedan favor. contactarse directamente conmigo y ver en que si desean una cita, poder reservarla. Ay, Mm, perfecto, doctora. ujú, Ya ahí creo que han habido varias consultas, ¿no? ujú, Pero básicamente siempre ha sido de las palpitaciones y ujú. ese hormigueo en la cara que Ah, todo el mundo ha tenido sí, claro alguna, que sí. ¿no? Y influye muchísimo también lo emocional, como se dice, ¿no? Ujú. Yo nuevamente agradecer otro miércoles más a Sol Streaming por este espacio que nos está dando lleno de bienestar, lleno de salud. También al Centro de Fisioterapia Dinamicor por hacer posible también este espacio. Hoy hemos tenido a la doctora Cecilia Grados. Yo sé que más adelante, nuevamente, doctora, con otro tema que ya vamos nosotros Con también todo gusto. Ah, y nos va a seguir enseñando. Vamos a aprender y desaprender en este camino. Muchas gracias por su sintonía, por acompañarnos y nos vemos hasta el siguiente miércoles en Esto es Vida. nos Gracias. vemos.